Estimados compañeros de grupo, ¿cómo les va? Buenas tardes. Tutor, muy buenas tardes. Bueno, en esta ocasión vamos a dejar grabado un video correspondiente a la fase 4. La fase 4 del curso de Comercios y Negocios Internacionales. El tema, bueno, como ya pues lo dije, es la exposición de un video del informe ejecutivo de la fase 4. Mi nombre, Amaury Rafael Acuña Terán, código 9285982. Pertenezco al grupo 198. El tutor, Juan Camilo Arevalo. Este trabajo se va a presentar el 22 de mayo del 2020. Bien, acá pues tenemos la introducción, tenemos los objetivos, no lo vamos a explicar porque nos puede tomar mucho tiempo. El proyecto que nosotros presentamos en la fase 3 fue la exportación de panela hacia la China, ¿sí? Entonces, pues ahí vimos una serie de condiciones y términos para poder hacer esa exportación, y eso es lo que vamos a tratar de explicar un poco acá en esta presentación. Los términos para las exportaciones son muy extensos, entonces vamos a tratar de resumir, debido a que este video pues debe durar entre 8 y 10 minutos, entonces vamos a tratar de explicar los más relevantes. Entonces, el proyecto de exportación de panela a la China, descripción del producto. La panela colombiana es una preparación tradicional derivada del jugo de la caña de azúcar, sin filtrar, que se utiliza como endulzante natural en diferentes preparaciones de postres y bebidas dulces. En Colombia es uno de los productos insignias de la gastronomía natural. Entonces, acá pues nos están dando una breve descripción de lo que es la panela y cómo se produce. La fabricación de la panela colombiana se realiza con poca tecnología. Desde ya hace varios siglos, los campesinos de los 27 departamentos en que se fabrica lo realizan de manera tradicional y artesanal, entre los cuales su mayor producción se concentra en el departamento de Santander, con el 19%, Cundinamarca con el 15% y Boyacá con el 13%, según Fedepanela, y además 350.000 grupos familiares tienen su sustento en la producción de la panela. En Colombia la panela es fabricada por pequeños agricultores de territorios de climas cálidos. El proceso de producción empieza desde la cosecha de la caña de azúcar madura, luego se transporta a un trapiche, lugar en el que se procesa la caña de azúcar para convertirla en panela, en donde se sustrae el jugo y se cocina a altas temperaturas hasta que se obtiene una sustancia espesa. Luego esta se convierte en moldes rectangulares o redondos y se deja en reposo hasta que se enfría y se solidifica. Entonces, pues acá estamos haciendo una breve descripción de cómo es el proceso de la panela, cómo se realiza, ¿sí? La panela colombiana en el mundo, ¿sí? Colombia es el país que más consume panela y además tiene grandes niveles de exportación de panela en su diversidad de presentaciones. En el 2016, los principales países hacia los que exportó fueron Estados Unidos y España. Según el DANE, en el tercer Censo Nacional Agropecuario, el cultivo de caña de azúcar para la producción de panela al año es de 2.116.403 toneladas, cultivadas en 220.783 hectáreas a nivel nacional. Estos son los datos que tiene el DANE de producción de panela a nivel nacional. Alrededor del mundo se producen 13 millones de toneladas al año, según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura, la FAO. Entonces,
Esto quiere decir que Colombia pues no es el único productor de panela a nivel mundial. Hay otros países que también producen panela y que más adelante pues se los vamos a explicar y qué porcentaje produce cada país en cuanto a lo que es producción de panela. Bien, acá está. Y según las cifras de la FAO, existen 26 países que producen panela, siendo Colombia el segundo productor después de la India, con un volumen que representa el 14.1% de la producción mundial, con datos recolectados en el 2019. Pero a pesar de ubicarnos en el segundo lugar en producción, en cuanto a términos de consumo, Colombia ocupa el primer lugar. Entonces acá vemos un gráfico en donde vemos que el primer productor de panela es la India. La India, de toda la producción mundial, está en el primer lugar y ocupa el 64% de la producción a nivel mundial. Colombia el 14%, es el segundo productor, y en consumo ya explicamos que es el primer consumidor de panela a nivel mundial. Hay otros países como Brasil, México, que producen también en menor escala, que es lo que estamos viendo acá en este gráfico, en este gráfico de Ponqué. Bueno, acá pues tenemos una breve descripción de las propiedades nutricionales de la panela. La panela es una fuente de energía, tanto así que algunos deportistas como los ciclistas la utilizan para renovar energías, mientras se encuentran en competencia, ya que aporta elevadas cantidades de carbohidratos y energía. Entre sus componentes esenciales están las vitaminas C y B1. Por otro lado, cuenta con minerales naturales como el hierro, que es indispensable para la producción de hemoglobina, mioglobina en la sangre. Este endulzante natural proviene de la misma planta que el azúcar. Contiene mayores beneficios para la salud en comparación con el azúcar blanca, ya que esta última es procesada y tratada con químicos nocivos para la salud, además que aporta calorías vacías. Entonces, lo recomendable de la utilización para endulzar es la panela. Y hoy en día, pues, muchos productores de panela ya están haciendo panela pulverizada, entonces es lo más recomendable para endulzar, ya que la panela, pues, no contiene muchos químicos. Hay unos términos de negociación y es lo que nosotros pues habíamos explicado en la fase anterior, en la fase 3, porque el proyecto es exportar panela hacia la China y nosotros habíamos explicado algunos términos de negociación. Entonces, para llevar a cabo una exportación de panela hacia cualquier zona franca en el mundo, se hace necesario explicar detalladamente, paso a paso, los términos y conterms que intervienen en el proceso, con el fin de generar una mayor comprensión del proceso que se está llevando a cabo desde EXW hasta SIF. Los términos y conterms son reglas internacionales para la interpretación de los términos comerciales más utilizados en las transacciones internacionales. Si nosotros vemos aquí, nos están diciendo que los términos y conterms son reglas, no son leyes. Los términos y conterms no es una ley, ¿sí? No es una ley, son reglas. Eso quiere decir que si posteriormente sale un término adicional, este no va a reemplazar lo que ya están. El exportador o el importador tienen que mirar cuál es el que más le conviene para hacer sus compras nacionales internacionales, sus compras internacionales o sus ventas internacionales como exportación. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta en cuanto a los términos y incoterms. Bien. Las reglas incoterms, que son las reglas ICC sobre el uso
de los términos comerciales nacionales o internacionales facilitan la gestión de los negocios globales. La referencia a una regla Incoterms en el contrato de compraventa define con claridad las obligaciones respectivas de las partes y reduce el riesgo de complicaciones jurídicas. Según Procomer, en el 2010 los Incoterms tienen como finalidad establecer un conjunto de reglas internacionales que tienen como finalidad facilitar la conducción del comercio global. Así podrán evitarse las incertidumbres derivadas de las distintas interpretaciones en diferentes países. Entonces, lo que ya habíamos dicho, pues estas son reglas que para los exportadores y los importadores pues se facilitan muchos términos y condiciones para hacer sus compras. Entonces, la clasificación de los Incoterms, tenemos lo siguiente. La ICC ha querido volver a clasificar los Incoterms pasando la clasificación por grupos de letras E, C, F, D a una clasificación por modalidad de transporte, dividiendo los mismos en dos grupos. El primer grupo formado por aquellos Incoterms de uso para transporte multimodal. Multimodal es aéreo, fluvial, marítimo, terrestre. ¿Sí? Y el segundo formado por Incoterms de uso para el transporte marítimo. Entonces acá tenemos el FAS, tenemos el FOR, CFR, el CIF, ¿sí? Para el multimodal tenemos EXW, FCA, CPT, CIP, DAT y DAP y DDP. Entonces, pues estos son digamos, la clasificación de los Incoterms. Cuando anteriormente, pues lo tenían, era por grupos de letras, como eran estos mismos, pero eran por grupos de letras, ¿sí? Bien. La elección del Incoterm adecuado, ¿sí? A la hora de escoger el Incoterm adecuado, habrá que tener en cuenta ciertos detalles que a simple vista puedan parecer irrelevantes, pero que en la práctica se traducen a una asunción de gastos y riesgos no previstos con antelación, como por ejemplo, acá nos explican cada uno de los términos Incoterm. Vamos a adelantar un poco porque pues nos está tomando mucho tiempo el video. Entonces acá pues nos está explicando cada uno de los términos Incoterm que debemos tener en cuenta para las exportaciones que vamos a hacer o las importaciones. Y estos son los nuevos Incoterm que fueron incorporados como DAT y DAP. ¿Sí? Fueron nuevos. Por último, acá pues estos que fueron los que fueron incorporados a la lista de los nuevos Incoterm. Nosotros seleccionamos un método de pago para la exportación de panela hacia la China. Y este método de pago fue la carta de crédito de exportación. Acá pues nos explican muy bien, digamos, lo que es una carta de crédito. Una carta de crédito es un compromiso de pago, aceptación o negociación asumido por un banco emisor, o a favor de un tercero, beneficiario, actuando a solicitud y con instrucciones de un cliente que utiliza los servicios de un banco corresponsal en el exterior. Beneficio para el vendedor. Entonces acá pues nos explican cuáles son los beneficios. Y ya pues, bueno, acá tenemos ya las conclusiones de este trabajo, de este proyecto. Tenemos la referencia bibliográfica. Entonces esperamos que con esta presentación pues hayamos tratado de explicar un poco los términos y condiciones para una exportación, ¿sí? Y hayamos pues tratado de explicar lo que es nuestro producto que estamos exportando hacia la China, como es la panela, ¿sí? Muchas gracias por su atención, muy amable, que tengan un buen día.